Qué gozo poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a las notas de la hermana Elena de Huay, lección número 2 de la escuela sabática. Esta es una herramienta poderosa y muy útil para complementar el estudio de esta semana. Qué buenos son los comentarios que se le hacen a la escuela sabática, pero mucho mejor si son comentarios inspirados, comentarios del espíritu de profecía. Así que les doy la bienvenida y los invito a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu alimento espiritual, gracias por guiarnos en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 3 de abril. Conceptos básicos del pacto. No debe haber de nuestra parte retención, ni de nuestro servicio, ni de nuestros medios, si hemos de cumplir plenamente nuestro pacto con Dios. El propósito de todos los mandamientos de Dios consiste en revelar el deber del hombre no solo hacia Dios, sino hacia sus semejantes. En esta hora tardía de la historia del mundo, no debemos cuestionar o discutir el derecho de Dios a formular estos requerimientos, debido al egoísmo de nuestros corazones, o en caso contrario, nos engañaremos a nosotros mismos y le robaremos a nuestras almas las más ricas bendiciones de la gracia de Dios. El corazón, la mente y el alma deben fusionarse con la voluntad de Dios. Entonces, el pacto, constituido por los dictados de la sabiduría infinita y vigente por el poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, será nuestro placer. Basta que Él haya dicho que la obediencia a sus estatutos y leyes es la vida y la prosperidad de su pueblo. Las bendiciones del pacto de Dios son mutuas. Dios acepta a los que quieren trabajar para la gloria de su nombre, para que su nombre sea alabado en un mundo de apostasía e idolatría. Será exaltado por su pueblo que guarda los mandamientos, a fin de que pueda exaltarlo sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria. Deuteronomio 26, 19. La maravillosa gracia de Dios, página 150. El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre, capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable del Señor. No es suficiente que tengamos una idea general de lo que Dios exige. Debemos conocer por nosotros mismos cuáles son sus órdenes y cuáles nuestras obligaciones. Las condiciones del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Comentarios de Elena de Huay, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 943 y 944. A la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios, que cumple su pacto, une la delicadeza y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede impedirle el camino. Su poder es absoluto y es la prenda para el seguro cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Él puede remover todos los obstáculos al avance de su obra.
Él posee los recursos para eliminar toda dificultad, para que aquellos que le sirven y tienen respeto por los medios que Él utiliza puedan ser libertados. Su bondad y su amor son infinitos, y su pacto es inalterable. En los días más oscuros, cuando las apariencias sean de lo más lúgubres, no temáis. Tened fe en Dios. Él está obrando su voluntad, haciendo bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de aquellos que le aman y le sirven será renovada de día en día. Su sabiduría será puesta al servicio de ellos para que no tropiecen al llevar a cabo sus propósitos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 17 y 18. Domingo 4 de abril. Nociones básicas del pacto. El pueblo de Dios debe distinguirse como un pueblo que le sirve plenamente, de todo corazón, que no se honra a sí mismo y que recuerda que mediante un solemne pacto está comprometido a servir a Dios y únicamente a Él. Y no habrá más maldición, y sus siervos le servirán y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 3 y 4. ¿Quiénes son estos? Son el llamado pueblo de Dios, aquellos que en esta tierra han manifestado su lealtad. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han recibido al crucificado como su Salvador. Nuestra elevada vocación, página 347. Cristo dejó los mundos no caídos, la compañía de los santos ángeles del universo celestial, pues no podía estar satisfecho mientras la humanidad estuviera alejada de él. El mercader celestial pone a un lado su manto y corona reales. Aunque es el príncipe y comandante de todos los cielos, toma sobre sí la vestidura de la humanidad y viene un mundo que está malogrado y marchitado con la maldición, para buscar al hombre caído por la desobediencia. Él encuentra su perla escondida entre la basura. El egoísmo envuelve el corazón humano y está subyugado por la tiranía de Satanás. Pero Él levanta el alma de las tinieblas para demostrar las alabanzas a aquel que nos ha llamado a su luz maravillosa. Estamos unidos mediante un pacto con Dios. Recibimos el perdón y hallamos paz. Jesús encuentra la perla de la humanidad perdida y la engarza de nuevo en su propia diadema. Está dispuesto a inspirar esperanza al más pecaminoso y degradado. Dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Cuando un alma encuentra al Salvador, el Salvador se regocija como un mercader que ha hallado su perla preciosa. Por su gracia, obrará en el alma hasta que sea como una joya pulida para el reino celestial. Matutina a fin de conocerle. Página 84. Debéis realizar una consagración diaria y personal a Dios. Diariamente debéis renovar vuestro pacto para ser suyos plenamente y para siempre. No confiéis en los sentimientos cambiantes, sino afirmad vuestros pies sobre la segura plataforma de las promesas de Dios. Tú lo has dicho: yo creo en tu promesa. Esta es una fe inteligente. Vuestros sentimientos serán perturbados cuando veáis a otros seguir una conducta contraria a los principios de Cristo. Vuestra fe será probada, pero os amonesto a que contempléis únicamente a Jesús y no permitáis que ninguna de estas cosas endurezcan vuestro corazón u os causen tinieblas o incredulidad. Que nada haga fracasar vuestra fe. Vivid
como ante la vista de Dios. Hablad con Jesús, así como hablaríais a un amigo. Él está listo para ayudaros en las pruebas más difíciles. Está con vosotros en la perplejidad más grave. Nuestra elevada vocación, página 126. Lunes 5 de abril. El pacto con Noé. Más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta, pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. El patriarca debía predicar a la gente y también construir un arca según las indicaciones de Dios para la salvación de sí mismo y su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo, al construir el arca, habría de convencer a todos que creía lo que predicaba. La historia de la redención, páginas 64 y 65. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! Patriarcas y Profetas, página 85 y 86. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. El deseado de todas las gentes, página 588. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición, porque nuestra fe ya se apropió de ella, y según la palabra es nuestra. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Esto es fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad.
Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Primeros Escritos, páginas 72 y 73. Martes 6 de abril. El pacto de Abraham. Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo en las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho: «Te he de bendecir y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Génesis 12, verso 2 y 3. La misma enseñanza fue repetida por los profetas, aún después que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio. Recibió esta promesa: «Y será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres». Miqueas 5:7. El deseado de todas las gentes, página 19. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: «Ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único». El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de otros mundos, atestiguó que la obediencia será premiada. Patriarcas y Profetas, páginas 150 y 151. Cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con el modelo divino. Deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino. No había de estar sobre él el modelo de los maestros del mundo. Había de ser enseñado en la forma de guiar a sus hijos y a su casa después de sí, que guardaran los caminos del Señor, que hicieran justicia y juicio. Esta es la obra que Dios quiere que hagamos. Quiere que entendamos cómo gobernar nuestras familias, cómo dirigir nuestros hogares para que guarden el camino del Señor. Mensajes Selectos, tomo 1, página 479. Miércoles 7 de abril. El pacto con Moisés. Algunos fueron cuidadosos al instruir a sus hijos en la ley de Dios,
Pero muchos israelitas habían visto tanta idolatría que tenían ideas confusas acerca de la ley de Dios. Los que temían a Dios clamaban con angustia de espíritu para que se quebrantara el yugo de su gravosa esclavitud y para que el Señor los sacara de la tierra de su cautiverio a fin de que pudieran servirlo libremente. Dios escuchó sus clamores y suscitó a Moisés como instrumento suyo para que llevara a cabo la liberación de su pueblo. Historia de la Redención, página 151. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Fue el Hijo de Dios, quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con los ángeles celestiales. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue el quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 382. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Esta promesa le fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que, justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel, y mediante Él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. Como hombres y mujeres que cooperan con Dios, haciendo la obra que Él les ha encomendado, avanzan de fortaleza en fortaleza, mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo. Dios les dice, como le dijo al antiguo Israel, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7:6. Así Dios puede guiar a todos los que quieran dejarse conducir por Él. Él desea enseñarle a cada uno una lección de confianza constante, de fe inamovible y de incuestionable sumisión. Él dice a cada uno, yo soy el Señor tu Dios, camina conmigo y yo llenaré de luz tu senda. Nuestra elevada vocación, página 26. Jueves 8 de abril. El nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo, una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto,
había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para las que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como un Salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Él colocará en sus corazones su mandamiento perfecto, que es santo, justo y bueno, la ley de la propia naturaleza de Dios. Matutina a fin de conocerle, página 298. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su Iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios. Y el pueblo, a su vez, comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud, y en misericordia y en compasiones. Una seria obra de preparación ha de ser hecha por los adventistas del séptimo día, si desean permanecer firmes en las angustiosas pruebas que tienen ante ellos. Si se mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de los últimos días, deben buscar al Señor con humildad de corazón para obtener sabiduría a fin de resistir los engaños del enemigo. Siempre hemos de tener presente el solemne pensamiento del pronto regreso del Señor y en vista de ello, reconocer la obra individual que debe hacerse. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal, y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Así preparamos nuestros corazones para la recepción de la bendición de Dios, la que nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. En este tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios, para que el mundo pueda ver que en esta época en que el mal reina por doquiera, hay aún un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca hacer la voluntad de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios. Nos esperan fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe prepararse para este tiempo de prueba, mediante una experiencia más profunda en las cosas de Dios y un conocimiento práctico de la justicia de Cristo. Las palabras «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano», no fueron habladas solo para los no creyentes, sino para los miembros de Iglesia. Matutina, Dios nos cuida, página 188. Viernes 9 de abril, para estudiar y meditar. Lucas 17:21 dice: «He aquí el reino de Dios está entre vosotros». El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales,
ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios. Habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Jesús contestó: el reino de Dios no vendrá con advertencia o manifestación exterior, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Las obras de Cristo no solo declaraban que Él era el Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecerse su reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter de Cristo. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hijos de los hombres con el atesorado amor de la eternidad, y tal es el caudal que, por medio de nuestra unión con Él, hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo. Fin de la cita. La maravillosa gracia. Capítulo: El reino de Dios en el corazón. Gracias, mi hermano y mi hermana, por quedarte hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificamos tu santo nombre por siempre. Gracias por amarnos, gracias por tu santa palabra, gracias por enviarnos este mensaje que es consolador, liberador e instructor, para enseñarnos a caminar junto a ti, a andar haciendo tu voluntad, teniendo tu reino sagrado en el centro de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Clamamos por todas las familias que temen tu nombre y por aquellas que aún no temen tu nombre, para que conozcan tu gran amor y se entreguen por completo a hacer tu voluntad. Gracias porque escuchas nuestro clamor y porque respondes por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Te invito, mi hermano y mi hermana, a compartir este mensaje. Te invito a suscribirte al canal Aprendiendo de Jesús y además a dejarnos tus amables comentarios. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, que el Señor Jesucristo venga pronto.